Ya estamos listos para empezar a traducir nuestros circuitos de tiempo a fasor. La idea es, como saben, nosotros vamos a usar fasores para resolver nuestros circuitos, pero no queremos hacer parte del trabajo en tiempo y parte del trabajo con los fasores. Queremos hacerlo todo con fasores. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestros circuitos cuyos elementos están en tiempo, ¿verdad? Nuestras funciones de fuentes y los elementos pasivos están en tiempo. Y los vamos a cambiar a fasor. Y una vez que están en fasor, podemos hacer todos los trabajos de calcular corrientes y voltajes que queremos. Así que vamos a empezar viendo cómo es que cambiamos nuestras fuentes de tiempo a fasor. Las fuentes son relativamente sencillas, ¿verdad? Aquí no hay ningún misterio. Ya sabemos si tenemos una función sinusoidal, ¿verdad? En este caso ya sea un voltaje o una corriente, lo podemos escribir directamente como un fasor. Así que si yo tengo una fuente de voltaje que es sinusoidal, ese voltaje lo escribimos en forma de fasor y usamos el mismo símbolo para nuestra fuente, ¿verdad? Ponemos el positivo y el negativo en el mismo sitio. Si es una fuente de corriente, también usamos el mismo símbolo, usamos la misma dirección de flujo. Y esta corriente, que es una función de coseno, lo escribimos en términos de fasor, ¿verdad? Magnitud y ángulo. Ahora, también tenemos lo que hemos llamado elementos pasivos. Hemos visto resistencias, ahora vamos a ver también inductores y capacitores. Vamos a empezar con una resistencia viendo cómo es que cambiamos la resistencia de tiempo a fasor y entonces seguimos luego con los inductores y los capacitores. Nosotros sabemos que una resistencia es un elemento que tiene una relación entre el voltaje y la corriente que es V es igual a I por una constante, donde esa constante es la resistencia del elemento. Ahora, esta relación que nosotros tenemos entre el voltaje y la corriente es una relación en tiempo. Queremos calcular o queremos saber cuál es esa relación de voltaje y corriente en el dominio de fasor para así poder, ¿verdad?, trabajar los circuitos en fasor. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a empezar con una corriente, y esto va a ser en general. Así que si decimos esta es nuestra corriente, ¿cuál sería nuestro voltaje? Pues sabemos que el voltaje es la corriente por la resistencia, así que sería la corriente por la resistencia. Vemos que básicamente este circuito, o digo este coseno, se queda igual, ¿verdad? Tiene la misma frecuencia, tiene el mismo ángulo, lo único que cambia es la amplitud. O sea que en este caso el voltaje y la corriente tienen la misma frecuencia y ángulo, la única diferencia es la amplitud de la función de coseno. ¿Cómo sería esto en fasor? Pues vamos a cambiarlo a fasor, ¿verdad? Cambiamos la corriente a fasor y cambiamos el voltaje a fasor y vemos cuál es la ecuación que resulta. Esto sería la corriente en fasor, ¿verdad? La magnitud y el ángulo. Hemos calculado lo que es el voltaje, ¿verdad? Esto sería la magnitud y esto sería el ángulo de nuestro voltaje. O sea que esta es la ecuación del voltaje y esta es la ecuación de la corriente de una resistencia en el dominio de fasor. Notamos una cosa, ¿verdad? Nosotros podemos factorizar la R para afuera. Si hacemos eso, lo que queda es IM y con un ángulo de theta I. Pero eso, ¿verdad?, esta magnitud y este ángulo, yo sé que es la corriente. O sea que esto aquí es simplemente la corriente en la resistencia. O sea que si sustituimos eso con la corriente, la ecuación que nos da en el dominio de fasor es exactamente la ecuación que teníamos en tiempo, ¿verdad? V es igual a I por R. Que bueno, no hay que memorizarse otra ecuación, es exactamente la misma ecuación. O sea que la ley de Kirchhoff de corriente y voltaje son iguales porque podemos sumar corrientes y voltajes igual que antes. Y ahora vemos que la ley de Ohm, V es igual a I por R, también es igual. Como todo es igual,
todo nuestro análisis de circuito lo vamos a poder usar todavía de la misma forma. Así que resumiendo, ¿verdad? Esto sería el elemento en tiempo y esto sería nuestro elemento en fasor. Vamos ahora a ir a los otros dos elementos, los inductores y los capacitores, y hacer lo mismo. Un inductor lo vamos a representar así, ¿verdad? Básicamente, un inductor lo hacen con un cable embobinado, enrollado. Y la relación entre voltaje y corriente, ¿verdad? Y esto es presumiendo que la corriente fluye de positivo a negativo. Entonces la relación sería esta. El voltaje es igual a la derivada de la corriente por una constante, donde la constante es la inductancia de ese elemento. Ahora, esto, como vemos, es una ecuación diferencial. Y en general, para resolver esto en un circuito, tendríamos que resolver ecuaciones diferenciales. Lo que nos salva en este caso son dos cosas. Bueno, primero, nosotros no vamos a analizar el circuito cuando se prende o se apaga, ¿verdad? Cuando un circuito se prende por primera vez, hay un comportamiento transitorio de los voltajes y las corrientes. Después de mucho tiempo, pues los voltajes y corrientes llegan a lo que se llama su estado estacionario. Y eso es lo que nosotros estamos analizando aquí en esta clase, solamente la parte estacionaria. Lo otro que nos va a salvar es que las fuentes son todas senoidales. Y si yo le tomo la derivada a un coseno, pues es otro coseno. Puede cambiar o cambia la fase, pero sigue siendo senoidal. Así que vamos a ver lo que es esta relación en el dominio de fasor. Hacemos lo mismo, vamos a presumir una corriente y vemos lo que sale para el voltaje. Si esta es la corriente, sabemos que el voltaje es la derivada de la corriente multiplicado por L. Así que sería L por la derivada de este término aquí. La derivada de coseno es menos negativo seno, estamos derivando con respecto a t, así que sale la omega para afuera. Así que lo que nos quedaría sería omega L y M para la magnitud. El omega t y el ceira ahí se quedan igual. Ahora el negativo lo queremos eliminar, pero yo puedo cambiar de signo cambiando la fase por 180 grados. Así que eliminé el negativo aquí afuera poniéndolo más 180 aquí adentro. Entonces, como lo queremos cambiar a fasor, lo tenemos que cambiar de una función de seno a coseno. Pero eso lo podemos hacer restándole 90 grados. Y aquí al final, ¿verdad? Uniendo estos dos términos, nos daría omega L y M coseno de omega t más ceira I más 90 grados. Esto sería el voltaje en el inductor si esta es la corriente. Ahora lo que queremos es la relación entre el voltaje y la corriente en el dominio de fasor. Así que esta es nuestra corriente, igual que antes lo escribimos como fasor. Y este último término de voltaje, vamos a también escribirlo como fasor, ¿verdad? Esto sería la magnitud ahora, omega L por IM. Y el ángulo sería ceira I más 90 grados. Notamos que la frecuencia de la corriente y del voltaje es igual. Yo les había dicho que íbamos a probar esto más adelante, pues ahora aquí es donde lo estamos probando. Ahora, este es el voltaje. Si yo saco factorizado IM y parte del ángulo, ¿verdad? Lo que quiero hacer es sacar factorizado I. Voy a tener dos términos aquí. Así que si yo cojo esta parte, solamente el IM, tengo que dejar el omega L en el otro lado. Si yo cojo esta parte del ángulo, lo que me quedaría es esto. ¿Verdad? Yo sé que cuando multiplico dos números complejos en forma polar, multiplicamos magnitudes y sumamos ángulos. O sea que esto aquí, si yo multiplico estos dos números, me tiene que dar esto aquí arriba, ¿verdad? Sería omega L multiplicado por IM me da esto. Y 90 más ceira I sería esto aquí.
Ahora, esto, como comenté ahorita, es la corriente, o sea que esta es nuestra ecuación y esta es la relación entre el voltaje y la corriente en un inductor. ¿Verdad? No es tan sencillo como en una resistencia, pero tampoco es una ecuación diferencial. ¿Verdad? Tenemos omega L con un ángulo de 90 grados. Típicamente, esto aquí no lo escribimos en forma polar, sino que lo escribimos en forma rectangular. Omega L, 90 grados. Si lo cambiamos a forma rectangular, sería J omega L, ¿verdad? No tiene parte real, es totalmente imaginario y con una magnitud de omega L. O sea que esto sería la forma en que representamos nuestros inductores en el dominio de Fasor. Para un capacitor, sería bueno que ustedes pausen el video y repitan lo que acabamos de hacer con la resistencia y con el inductor. Repítanlo ahora para el capacitor. Hacemos lo mismo de antes. Ahora, esta ecuación aquí, que es la que representa la relación entre corriente y voltaje en un capacitor, vemos que es bien similar a la corriente que tuvimos para un inductor, pero los papeles de la corriente y el voltaje están invertidos, ¿verdad? Aquí la corriente es la derivada del voltaje, multiplicada por una constante, donde esa constante es la capacitancia del elemento. Un capacitor en vida real se hace con dos placas. Hay unas placas separadas por algo que no deja pasar corriente. Y lo que ocurre en un capacitor es que en un lado o en una de las placas se acumula una carga, ya sea, vamos a decir, positivo, y entonces atrae cargas negativas en la otra placa. Si presumimos en este caso un voltaje, es simplemente más sencillo hacer una derivada que una integral. Así que voy a presumir un voltaje y voy a sacar lo que es la corriente. Si presumimos este voltaje, esta sería la corriente que sale, ¿verdad? Como dije, es igual que antes, excepto que estamos invirtiendo lo que es voltaje y corriente. Y si lo escribimos en términos de fasores, esto sería nuestro voltaje, esta sería nuestra corriente VC por VM por θ V más 90 grados. Y claro, factorizamos para afuera lo que sabemos que es V y lo que queda es omega C por 90 grados. Y esta sería nuestra ecuación. Típicamente lo queremos en términos de voltaje, así que despejamos para el voltaje y nos queda 1 entre omega C por 90 grados igual a nuestra corriente. Y esta sería la relación entre voltaje y corriente en el dominio de Fasor para un capacitor. De nuevo, normalmente no escribimos o no representamos los capacitores de esta forma, ¿verdad? No lo escribimos de forma polar, sino que lo escribimos de forma rectangular. Así que esto sería, ¿verdad?, nuestros valores de capacitores en el dominio de Fasor. Si hacemos un repasito ahora, ¿verdad?, esto sería la ecuación en una resistencia, esto sería la ecuación en un inductor y esta sería la ecuación en un capacitor. Vemos que todas se parecen, ¿verdad? V es igual a I por algo, V es igual a I por algo, V es igual a I por algo, ¿verdad? Todas las ecuaciones tienen esta forma. V es igual a I, en este caso por Z. Donde Z es lo que vamos a llamar la impedancia del elemento. Sería la representación de ese elemento en el dominio de Fasor. Para una resistencia, pues es sencillo, es simplemente R. Para los inductores y capacitores, ¿verdad?, depende de la frecuencia, o sea que la impedancia del elemento depende de la frecuencia a la cual está operando el circuito. ¿Verdad? Es J omega L para un inductor y 1 entre J omega C para un capacitor. Como comenté al principio del
de este video, lo que nosotros hacemos es que cogemos los circuitos y los cambiamos al dominio de fasor para hacer nuestro análisis. Así que como primer paso, cogemos nuestro circuito, vamos a suponer que nos dieran este circuito aquí, y lo vamos a cambiar al dominio de fasor. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje, una fuente de corriente, cada uno con su amplitud y ángulo. Claro, tienen que tener la misma frecuencia. Y tenemos inductores, capacitores y resistencias. Y lo vamos a escribir todo en el dominio de fasor. De nuevo, podemos cambiar fácilmente los voltajes y las corrientes. ¿Verdad? Esto sería 10 con un ángulo de 30 para nuestra fuente de voltaje. Sería 2 con un ángulo de menos 110. Para nuestra corriente, claro, ¿verdad? Como esto está en términos de seno, lo que tenemos que cambiar a coseno, o sea que le tenemos que restar 90 grados a esto, así que sería menos 110. Y vamos a sacar entonces las impedancias de los elementos, ¿verdad? Las resistencias, pues básicamente las tenemos de gratis. Las resistencias se quedan igual, pero para el capacitor y para el inductor vamos a calcular las impedancias. Por ejemplo, este inductor aquí de 3 milihenries, vamos a calcular la impedancia, sería J omega L. Omega en este caso es 1000, así que sería J1000 por 3 mili, lo que nos daría J3 ohms. Como los voltajes y las corrientes tienen las mismas unidades, voltios y amperes, la impedancia también tiene la misma unidad de antes, tiene unidad de ohms. Y el capacitor, ¿verdad? Es 1 entre J omega C, omega de nuevo es 1000. En este caso el capacitor son 100 microfaradios, así que de las 100 por 10 a la menos 6, multiplicando nos daría 0.1, o sea que esto sería menos J10. Claro, 1 entre J, ¿cuánto es? Verifiquen que saben que es negativo J. Y esto sería nuestro circuito en el dominio de fasor listo para analizarse. Reescribimos nuestro circuito de nuevo con todos los elementos como impedancias y escribiendo las fuentes como fasores. Aquí hay unos problemas que pueden hacer de esto.